El sol otoñal se ocultaba tras el parque Alameda Central, pintando el cielo con tonos naranja y dorado, tan hermosos que parecían un regalo para un martes cualquiera. El aire traía consigo el olor crujiente de las hojas caídas y el humo lejano de leña. Los viejos ahuehuetes se balanceaban suavemente con la brisa, sus ramas crujiendo como huesos cansados. Niños jugaban en los columpios cercanos, sus risas flotando por el pasto como notas musicales dispersas. En una banca de madera desgastada, al borde del parque, se sentaba un hombre que parecía esculpido en granito y dolor. Se llamaba Víctor Reyes, y a sus 52 años había pasado 3 décadas portando los colores de los ángeles del infierno. Sus brazos eran gruesos como troncos de árbol, cubiertos de tatuajes que contaban historias que la mayoría de la gente jamás entendería. Su chaleco de cuero lucía parches ganados a través de años de lealtad, y su mera presencia era suficiente para que la mayoría de los adultos se cruzaran a la otra calle. Pero hoy, nada de eso importaba. Hoy, Víctor Reyes estaba sentado solo en esa banca, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, aferrando una pequeña fotografía en sus manos temblorosas. Antes de que sigamos adelante, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder curativo de la inocencia, asegúrate de darle me gusta. Es comentar, compartir y suscribirte a este canal. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque historias como esta nos recuerdan que a veces el mayor consuelo viene de los corazones más pequeños. Sofía Jiménez tenía 5 años, con coletas que nunca se quedaban bien peinadas y una sonrisa desdentada que podía iluminar la habitación más oscura. Caminaba por el parque con su abuela, aferrándose a su posesión más preciada, un oso de peluche marrón desgastado llamado Don Botones, que había llevado consigo a todas partes desde su segundo cumpleaños. Al oso le faltaba un ojo y había sido cosido más veces de las que nadie podía contar. Pero para Sofía era perfecto. Sofía notó al hombre llorando antes que su abuela, mientras que la mayoría de los niños habrían desviado la mirada u ocultado detrás de un adulto. Sofía no era la mayoría de los niños. Ella vio a una persona sufriendo, y eso era todo lo que importaba. Tiró de la mano de su abuela y le preguntó quién era ese señor y por qué estaba tan triste. Su abuela echó un vistazo e inmediatamente se tensó. Reconoció el chaleco de cuero, los parches, la presencia intimidante. Intentó alejar a Sofía, susurrándole que debían dejarlo en paz, que probablemente era peligroso. Pero Sofía se soltó y comenzó a caminar hacia la banca. Su abuela la llamó en un susurro de pánico, pero Sofía siguió adelante. No había miedo en sus pasos, ni vacilación. Solo la compasión pura e incomplicada de una niña que aún no había aprendido a juzgar a la gente por su apariencia. Víctor levantó la vista cuando una pequeña sombra cayó sobre su regazo. A través de ojos borrosos, vio a una niña de pie frente a él, aferrando un oso, de peluche raído y mirándolo con ojos llenos de concernimiento. Ella le preguntó por qué estaba llorando. Víctor no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a una niña que acabas de enterrar a tu única hija, que el cáncer se la había llevado a los 27 años, dejando atrás 2 nietos que ahora criarías solo, que habías tomado su mano mientras daba su último aliento esa mañana y sentido que tu corazón se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos? Le dijo que había perdido a alguien muy especial, alguien a quien amaba mucho. Sofía asintió solemnemente, como si entendiera completamente. Entonces, sin decir una palabra, le tendió a Don Botones. Víctor se quedó mirando al oso de peluche. Confundido, Sofía le explicó que cada vez que estaba triste,
Don Botones la hacía sentir mejor. Le dijo que era su mejor amigo, pero tal vez el señor lo necesitaba más en ese momento. Víctor sintió que algo se abría dentro de su pecho, no de una manera dolorosa, sino como una ventana que se abre en una habitación oscura. Esta pequeña niña, esta completa extraña, le estaba ofreciendo su posesión más preciada, simplemente porque no podía soportar verlo sufriendo. Intentó decirle que no podía tomar su oso, que era demasiado importante. Pero Sofía insistió. Apretó a Don Botones contra sus enormes manos y le palmeó el brazo con sus pequeños dedos. Le dijo que Don Botones era muy bueno para dar abrazos y que el señor parecía necesitar un abrazo. Víctor se derrumbó completamente. No solo lágrimas ahora, sino profundos sollozos desgarradores que sacudían su enorme cuerpo. Esta pequeña niña había hecho algo que todos sus hermanos no pudieron. Había alcanzado más allá de cada muro que alguna vez había construido y tocado el dolor que había estado tratando de ocultar. La abuela de Sofía ya los había alcanzado, aterrorizada y lista para alejar a su nieta. Pero se detuvo cuando vio lo que estaba sucediendo, cuando vio a este enorme motociclista tatuado sosteniendo un oso de peluche y llorando mientras su nieta le palmeaba suavemente el brazo. Víctor finalmente se recompuso lo suficiente para hablar. Le preguntó a Sofía su nombre. Su voz ronca y rota. Ella se lo dijo con orgullo. Sofía Mai Chen. Él asintió y dijo que nunca la olvidaría. Dijo que tenía el corazón más bondadoso que jamás había conocido. Sofía sonrió y le dijo que cuidara bien a Don Botones. Luego tomó la mano de su abuela y se alejó, mirando hacia atrás una vez, para saludar al gigante llorando que todavía aferraba su oso de peluche. Ella le dijo que era demasiado, que no podían aceptar todo eso. Víctor la miró con esos ojos que habían visto demasiado dolor y demasiada bondad en una semana. Le dijo que su nieta le había dado algo que el dinero no podía comprar. Le había recordado que la inocencia aún existía, que la bondad aún existía. Dijo que en su club honraban eso. Al atardecer, el techo había sido reparado. Las ventanas habían sido reemplazadas con nuevas aislantes. El calentador que había estado luchando durante años desapareció, reemplazado con un sistema de calefacción nuevecito. El refrigerador estaba lleno, la despensa estaba repleta, y la habitación de Sofía parecía que una juguetería hubiera explotado dentro. Pero eso no era todo. Víctor metió la mano en su chaleco y sacó dos cosas. La primera era Don Botones, limpio y reparado, con un ojo nuevo cosido y un relleno fresco que lo hacía suave otra vez. Le entregó el oso a Sofía y le dijo que Don Botones había hecho su trabajo. Dijo que ahora tenía todo un club de hermanos para ayudarlo en los momentos difíciles. Pero Sofía debería tener a su mejor amigo de vuelta. Sofía abrazó el oso de peluche con fuerza. Lágrimas de alegría corrían por su rostro. La segunda cosa que Víctor sacó fue un pequeño sobre. Dentro había un cheque que pagaría la educación de Sofía hasta la universidad. Una beca de una fundación que Víctor había creado en nombre de su hija, que siempre había creído en el poder de las pequeñas bondades. La abuela de Sofía se desplomó en una silla en el porche, abatida y llorando. Víctor se puso de pie y se dirigió a la multitud reunida, su voz resonando por la calle silenciosa. Dijo que podrían mirar a sus hermanos y ver criminales, forajidos y hombres peligrosos. Pero lo que estaban viendo era a personas que nunca olvidaban una bondad.
Dijo que esta pequeña niña había demostrado más coraje y compasión de lo que la mayoría de los adultos jamás lo harían, y que si alguna vez alguien amenazaba o dañaba a la familia Jiménez, responderían ante 300 hermanos que no se tomaban esas cosas a la ligera. El vecindario observó en silencio atónito mientras Víctor se inclinaba una vez más. Le preguntó a Sofía si podía hacerle un favor. Ella asintió, abrazando a don Botones. Él dijo que cuando creciera, quería que siguiera siendo exactamente quien era. El mundo necesitaba más personas con corazones como el suyo. Dijo que la bondad no era debilidad, era lo más valiente que alguien podía ser. Luego se puso de pie, levantó el puño al cielo, y 300 motocicletas rugieron a la vida. El suelo tembló, las ventanas vibraron, y todo el vecindario observó cómo el río de cromo y cuero se alejaba, dejando atrás a una familia cuyas vidas habían cambiado para siempre. Y antes de que terminemos, tenemos una petición especial para ti. Comenta abajo con las palabras «La inocencia sana», para demostrar que crees en el poder puro del corazón de un niño. Porque Sofía no vio a un motociclista peligroso cuando miró a Víctor. Vio a un ser humano con dolor. Y esa simple elección de ver a la persona en lugar de la apariencia lo cambió todo. A veces los corazones más grandes vienen en los paquetes más pequeños. A veces los guerreros más grandes tienen 5 años con coletas y osos de peluche. Y a veces, solo a veces, un simple acto de bondad de un niño puede recordar incluso a los hombres más duros que vale la pena seguir creyendo en el amor. Así que la próxima vez que veas a alguien sufriendo, pregúntate qué haría Sofía. ¿Desviaría la mirada? ¿Pasaría de largo? ¿O ofrecería su posesión más preciada simplemente porque alguien la necesitaba más? Porque la bondad no tiene un requisito de edad. La compasión no necesita permiso. Y el gesto más pequeño del corazón más puro puede resonar a través de las vidas. Sofía Jiménez les enseñó esa lección a 300 ángeles del infierno. Y ahora, quizás, te la haya enseñado a ti también.